pues retomar lo que estábamos hablando acerca de la hormona MSH. Estaba explicando justamente que, como todas las hormonas, cuando ésta no está presente o tiene algún problema de actuación por receptores, qué sé yo, o bien porque no reciben la orden, la glándula, como estábamos hablando justamente en esta afección primaria, insuficiencia suprarrenal primaria, entonces evidentemente entonces hay consecuencias. Entonces había yo explicado precisamente que eh, a nivel propiamente de alteraciones, por ejemplo, como el hipopituitarismo, hay precisamente una pigmentación tenue, así como en la insuficiencia suprarrenal primaria una hiperpigmentación. Y en este caso, como está enferma la glándula adrenal y no hay una respuesta de secreción de esta glándula, el hipotálamo y la hipófisis mandan mucha ACTH y el exceso de ACTH va a comportarse como un exceso de MSH porque al fin y al cabo estas dos hormonas, ¿sí? Son producto de la propia melanocortina y son estructuralmente muy parecidas, entonces por eso se da esto. Esto es lo que estaba yo explicando entonces en la, en la parte final de la clase anterior, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente hablamos acerca de de las hormonas, dice aquí, liberación de hormonas por parte del hipotálamo, aquí están en azul justamente estas hormonas y cómo es que precisamente llegan a la hipófisis y en la hipófisis se estimulan la producción a su vez de otras hormonas que tendrán su efecto en glándulas periféricas o en tejidos periféricos. Aquí está la hormona del crecimiento, aquí está la hormona estimulante de la tiroides, etcétera, la hormona estimulante de la corteza adrenal. En fin, aquí está justamente todo este abanico de hormonas que eh, van a tener pues una gran responsabilidad de mucho de lo que está sucediendo en el cuerpo. Y resaltando aquí la propia melanocortina a través de la cual se producen varias hormonas y por lo mismo, si todas son propias de una gran macroproteína, en buena medida todas están correlacionadas estructuralmente, químicamente, y por eso se dio esto que les comentaba. Exceso de ACTH se comportaría como si hubiera un exceso de MSH y por eso se da el oscurecimiento de la piel ante este problema. Ahora bien, también decíamos que en los animales que no tienen esta capacidad que les describí de poder cambiar de apariencia por seguridad. Dice aquí, la MSH participa en la pigmentación de la piel y las faneras, ¿sí? Esto está determinado evidentemente genéticamente, ¿sí? Por otro lado, no confundir cuando alguien, por exposición a el sol, adquiere una apariencia más, pues ahora sí, diferente, no porque se secrete MSH, sino solamente porque en realidad cuando una persona se asolea, lo único que pasa es que se expone al sol y el sol quema la piel, literalmente quema la piel. Y ese tono tan cobrizo, tan agradable para mucha gente, porque también hay gente que no le gusta esto, ¿sí? Pero a la mayoría de la gente le parece que la gente que está expuesta al sol y que eh, quema su piel de manera controlada, pues les parecen personas muy atractivas físicamente, pues está bien. Insisto, hay gente que no les gusta esto, pero bueno, a la mayoría de la gente les llama la atención, ¿sí? Por eso la gente se va a las playas y por eso la gente, ¿sí? Se expone a las radiaciones, pero perdón, pero esto no es otra cosa más que quemar literalmente la piel
Y esto significa que este cambio de apariencia, evidentemente, puesto que es consecuencia de quemar la piel, pues solamente es una cuestión transitoria, ¿sí? Y una persona que quema la piel de manera controlada, ¿sí? Pues va a tener una apariencia que, insisto, estéticamente llama mucho la atención y a mucha gente le parece muy atractivo, ¿sí? Pero tan es así que no hay alteraciones de secreción de MSH, pues tan es así que esto nada más es transitorio y que una vez que se quemó la piel tiene que ser reemplazada. Y una vez que se reemplaza, pues se cae precisamente la piel quemada y es sustituida por otra que evidentemente tiene el tono original porque está esto controlado genéticamente. Entonces, eso es lo que pasa con las personas que se exponen a las radiaciones. Se exponen a las radiaciones y justamente parte de las radiaciones, sobre todo la radiación ultravioleta, va a quemar la piel. Y al quemar la piel, repito, ¿sí? Se adquiere un cambio de apariencia. Esto, si se lleva a cabo de manera controlada, pues bueno, pues es agradable. También es importante mencionar que hay gente que lo hace de manera inapropiada y lo que pudiera ser en un principio un propósito de adquirir una tonalidad agradable, pues se torna en algo, en una situación, pues francamente indeseable. ¿Por qué? Pues porque se quema la piel de manera súbita y entonces eso provoca quemaduras que van a tener consecuencias e incomodidades y mucho dolor también. O sea, la gente que se va a la playa y no se sabe asolear. ¿Qué es saberse asolear? Pues para adquirir, ¿sí? Un quemado de la piel apropiado y gradual, pues tiene que hacerse a ciertas horas del día y con la protección de una solución bronceadora, protectora precisamente de la piel. Cuando esto se hace, ¿sí? Hay que asolearse temprano, antes de las 12 del día, ¿sí? Cuando las radiaciones no son tan intensas. Entre las 12 del día y las 4 de la tarde las radiaciones son muy fuertes, ¿sí? Entonces, si se quieren asolear, pues hacerlo temprano, ¿sí? O después en la tarde, cuando las radiaciones no son tan intensas y por otro lado protegidos de la piel. ¿Sí? Para eso existen muchos productos que deben de proteger precisamente a la piel y que en un momento dado hacen o propician que este bronceado sea algo gradual y sea algo agradable y además algo disfrutable. Repito, la gente que abruptamente se expone a la piel, esa gente que se asolea a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, porque le amaneció bastante tarde después de alguna fiesta o qué sé yo, pues se van a quemar la piel y a veces, pues eso puede ser problemático, insisto, porque una vez que se quema la piel súbitamente causa quemaduras y causa incomodidad y al rato no se puede ni soportar ni siquiera la ropa, etcétera. Entonces hay que saber asolearse y repito, ¿sí? Protegida la piel. La piel, evidentemente, la piel entre más blanca es mucho más susceptible a quemarse y a lesionarse. La piel morena es menos susceptible, al igual que la piel obviamente negra, ¿sí? Entonces va a tener una mayor protección. Finalmente también estamos hablando acerca de propiedades particulares dependiendo de estas variantes en lo que es propiamente la especie humana. Finalmente hay gente blanca, gente menos blanca, gente morena, gente apiñonada y gente negra y gente amarilla, etcétera. Finalmente todo esto está determinado genéticamente. Entonces, ojo, no confundir para nada el hecho de que si un cambio de apariencia en una persona que se expuso al sol, para nada hubo situaciones que pueden ser imputables a la MSH. ¿Sí? Estamos hablando simplemente de una reacción del cuerpo y repito, es precisamente porque se quemó la piel y tan se quemó la piel que una vez que esta piel, ¿sí? Es desechada, pues viene otra vez la tonalidad de piel original, ¿sí?
Entonces, eso es una situación nada más como una aclaración, por decirlo así. Ahora bien, decíamos también que ciertamente existen algunas enfermedades sí, relacionadas propiamente con lo que es eh, la pigmentación, o bien no enfermedades, sino condiciones derivadas de la pigmentación. Y entonces, por ejemplo, tenemos el albinismo. ¿Sí? El albinismo no es una enfermedad estrictamente, simplemente estamos hablando acerca de una condición particular al respecto de lo que es la pigmentación de la piel. El albino tiene incapacidad genética para producir melanina y si no tiene melanina no puede pigmentar, ¿sí? Eh, pues prácticamente en ninguna parte de su cuerpo, ¿sí? Entonces, específicamente si hablamos acerca de la piel, pues tenemos una gran diversidad de animales albinos, ¿sí? Y también hay mucha gente albina. En el caso de los albinos, ¿sí? Eh, Evidentemente esto les confiere mucha susceptibilidad a la exposición del sol, no están protegidos, decíamos, si justamente eh, el nivel de pigmentación está correlacionado también con cuestiones ambientales. ¿Sí? Originalmente la gente de piel morena o de piel negra, pues es propia de zonas ecuatoriales, ¿sí? En donde hay una necesidad biológica de estar protegido ante las radiaciones solares y ante otro tipo de condiciones ambientales. Y bien, pues la gente blanca o extremadamente blanca, pues es gente propia de lugares en donde las radiaciones del sol son escasas. Pero esto ya es de por sí, de acuerdo a esta exposición generacional, ¿sí? Pero bueno, evidentemente después con la globalización, pues la gente morena y negra puede estar en los polos y la gente de piel blanca puede estar a nivel ecuatorial y etcétera. Y entonces ahí es donde pueden suscitarse algunas alteraciones justamente por la exposición a condiciones diferentes. Generalmente la mayoría de los animales albinos, ¿sí? Tienen los ojos rojos, ¿sí? Aquí lo pueden ustedes observar. Y no es que estén pigmentados de rojo, más bien como la falta de melanina, pues lo que pasa es que el ojo simplemente se ve rojizo porque es el fondo de el ojo que se puede observar y en donde está profusamente irrigado y por eso se ve rojizo, ¿sí? En el caso de las personas también hay unas ciertas, los ojos son bastante claros y a veces tiene ciertas tonalidades así por la apariencia ante la exposición del sol y a veces se ven los ojos como azulosos, a veces se ven como rojizos, a veces se ven como grisáceos, ¿sí? Y esto también depende de las condiciones. Decíamos, el albino por naturaleza tiene esta incapacidad genética para producir propiamente esta protección, ¿sí? Eh, es importante mencionar también que la coloración de los ojos, pues obviamente que es consecuencia también de un control genético, ¿sí? Porque en el caso, realmente en el caso a nivel natural, la presencia de animales albinos, pues es relativamente rara, ¿sí? Y sin embargo, por ejemplo, a nivel ya en donde el humano ha tenido intervención, por ejemplo, a nivel de los animales de laboratorio, por cuestiones diversas, entre ellas cuestiones también de preferencias, pues los animales albinos se han estimulado, ¿sí? Que hayan aparecido porque pues la gente y la comunidad en general, consciente o inconscientemente, ¿sí? Prefiere manejar una rata blanca que una rata negra. Se relaciona lo blanco con lo menos agresivo, lo negro con lo agresivo. Y esto, perdón, pero tiene connotaciones
profundas en muchos sentidos. Entonces, prácticamente cuando hablamos acerca de los animales de laboratorio, podemos decir que prácticamente en todos los animales de laboratorio, todos hay cepas de animales albinos, ¿sí? Y son muy populares. Tenemos aquí precisamente a una rata albina, tenemos a un conejo albino, este es de la raza Nueva Zelanda, ¿sí? Y este es de la raza o cepa Wistar. Entonces, pues eso también son situaciones que en el transcurso de la utilización de los animales, pues ha tenido también una connotación que, repito, no es el animal blanco mucho mejor que el animal negro para la investigación, simplemente son por cuestiones de preferencias y por influencias definitivamente de diversa origen, ¿sí? Pero así hay una gran cantidad de animales albinos dentro del ámbito de los animales de laboratorio. Ahora bien, existe también una condición que se llama el pielbaldismo, ¿sí? También es un problema o una situación de origen genético, ¿sí? Dice aquí es un síndrome autosómico dominante en el que la persona, ¿sí?, tiene áreas despigmentadas porque hay áreas de su cuerpo en donde hay problema con la presencia de los melanocitos, ¿sí? Acuérdense, los melanocitos son células que tienen melanosomas y los melanosomas son las vesículas que tienen en su interior que producen la melanina, ¿sí? Entonces, si hay zonas del cuerpo en donde no hay melanocitos o hay algún problema para que estos se expresen, ¿sí?, entonces produce, como dice aquí, parches de piel blanca, ¿sí? Que a veces dice son manchas blancas, pues no, pues una mancha generalmente se asume que es algo pigmentado. Aquí lo que falta es la pigmentación, entonces se ven así como parches, como áreas despigmentadas, ¿sí?, que se llaman leucodermia, leuco, blanco, leucodermia, parte de la piel blanquecina, ¿sí? Y también el pelo blanco, piliosis, poliosis, perdón, estos famosos pues mechones de piel blanco que tienen muchas personas, ¿sí? Y también animales, ¿sí? Entonces, esto es derivado, insisto, porque hay problemas asociados genéticamente a la disponibilidad de melanocitos en las áreas en donde estén funcionando de manera adecuada. Entonces, esto se llama el pielbaldismo y como es una cuestión genética, también es heredable. Alguien que tiene este tipo de lesión, o este tipo, mejor, perdón, no lesión, sino este tipo de modificación en la expresión, en este caso, de la pigmentación, esta modificación es heredable, ¿sí? Claro, aquí dice síndrome autosómico dominante, esto es heredable. También es cierto que dependiendo de las mezclas, dependiendo de, ¿sí?, pues en este caso de la tanta diversidad genética también entre las personas, pues también puede ser que de repente, si esto es dominante, pero también en un momento dado puede ser que ante otra persona que también tenga una interacción fuerte en este sentido, puede ser que esto desaparezca o bien se haga manifiesto, ¿sí? Para las generaciones que vienen. Entonces, estos patrones incluso también de estas partes o áreas blanquecinas de la piel, entonces sí son heredables porque estamos hablando de una cuestión genética y en donde hay una connotación de dominancia. Este es el pielbaltismo. Ahora bien, existe también lo que se llama el vitiligo, ¿sí? El vitiligo es la pérdida de color en zonas de la piel. Aquí sí, en una piel en donde originalmente había una pigmentación, de repente, ¿sí?,
empieza a haber una despigmentación, ¿sí? Y la extensión y la velocidad de la pérdida del vitiligo, ¿sí? No se pueden predecir si es algo que no se, en primer lugar, no se conoce del todo a qué se debe. Ya desde ahí hay un problema importante. No se sabe por qué se da esta situación, ¿sí? Está evidentemente, se suponen muchas cosas, algunas de ellas con un grado de confiabilidad alto, pero todavía se desconocen exactamente las razones de esto. La extensión y la velocidad, decía, sí, es impredecible, puede afectar la piel en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Puede afectar también áreas en la cabeza y por lo tanto, en el caso del humano, afectar también a nivel del cuero cabelludo, ¿sí? Puede afectar alrededor de la boca e incluso en el interior de la boca, ¿sí? Se produce cuando las células, ¿sí?, que producen, perdón por la redundancia, ¿sí?, que producen melanina mueren o dejan de funcionar. ¿A qué se puede deber esto? ¿Sí? Pues se ha correlacionado con estrés, problemas emocionales, problemas de autoinmunidad, ¿sí? El estrés es algo muy común. Afortunadamente, no todas las personas son susceptibles y afortunadamente, ¿sí?, no todas las personas reaccionan ante situaciones estresantes de la misma manera. Ya vamos a llegar a analizar lo que es el estrés, ¿sí? Y que está correlacionado con las hormonas de la corteza adrenal, con el cortisol, sobre todo, con los glucocorticoides, ¿sí? Entonces, el estrés es una situación que es un mal de nuestro tiempo, y nuestro tiempo, me refiero a este siglo, pero buena parte también de la parte final del siglo pasado es eso. Las comunidades humanas se han caracterizado, y también los animales, se han caracterizado porque cada vez eh, vivimos en situaciones cada vez más estresantes, ¿sí? Vamos a ver qué es el estrés, porque además existen variantes del estrés, ¿sí? Entonces, si todos estamos estresados, imagínense, ¿sí? ¿Por qué algunos experimentan esto y algunos no? Pues hay muchas razones que seguramente por el momento no se comprenden del todo, ¿sí? Pero sí, puesto que se atribuye a estas causas el origen de este problema, pues ciertamente las personas que tienen este vitiligo, ¿sí?, en algunas ocasiones responden bastante bien a un tratamiento antiestrés, ¿sí? Es bien fácil decir, no te estreses, ¿sí? Es bien fácil agarrar y decir que cuál es el problema, no hay que estresarse. Perdón, el estrés no es una situación ni voluntaria, una reacción, una respuesta voluntaria, no es una situación también que pueda en un momento dado eliminarse. En todo caso, se puede aprender a vivir con estrés y a controlarlo, pero no es tan sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque también vamos a aprender que la susceptibilidad al estrés depende de la persona, depende del individuo. Los animales también se estresan, evidentemente. Entonces, eh, hablar acerca del estrés y de su control no es algo sencillo, pero, repito, algunas personas sí responden cuando se les dan algunos medicamentos contra el estrés, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estos medicamentos? Justamente de lo que hablamos en los seminarios. También algunos medicamentos como tranquilizantes, ¿sí? Tranquilizantes. El problema, ya lo vimos, ya lo escucharon ustedes en los seminarios, el problema es que muchas de estas sustancias pueden causar alteraciones y pueden causar adicción. En algún seminario se habló acerca de los ansiolíticos, ¿sí? Pues son antiestrés ese tipo de productos,
¿sí? ¿Quiénes están así todos nerviosos, ansiosos, ¿sí? Estresados? Pues justamente les dan ansiolíticos, y los ansiolíticos también, algunos de ellos, van a tener consecuencias. Y una de esas consecuencias puede ser precisamente, dentro de muchas otras, causar adicción, ¿sí? Y cada quien tiene, pues ahora sí que una vivencia en particular, y cada quien puede estar sometido a estas cuestiones de estrés. Repito, afortunadamente, no todas las personas reaccionan igual, porque si no, como les digo, en este mundo que estamos, todos estamos estresados. Imagínense, todos tendremos el mismo problema. Todos nos estresamos, a veces más, a veces menos, ¿sí? Y esto evidentemente, ¿sí? eh, ha sido la razón por la cual algunas personas reaccionan favorablemente con medicamentos contra el estrés, contra las ansias, ¿sí? Contra la incertidumbre, pero algunas personas no, a pesar de que les dan el tratamiento, no, ¿sí? Ahora bien, esta situación es una cuestión también que puede ser temporal y que puede ser progresiva, ¿sí? Hay personas en las cuales, supongamos, por ejemplo, como esta persona que está aquí, ¿sí? Hay personas en las cuales cuando el problema empieza, le aparece, por decirlo así, una mancha, o mejor dicho, una área despigmentada en esta parte de la cara, a un lado de la boca, ¿sí? Y empieza a aparecer, y si la persona sigue sin controlar su estrés, empieza a crecer y a crecer. Sin embargo, también se da el caso en donde, si la persona disminuye su estrés, lo controla o deja de estar estresado, esta área despigmentada se va reduciendo, ¿sí? Y a lo mejor nunca desaparece, está ahí siempre, pero a veces crece y a veces decrece, ¿sí? Esto es algo muy común y es probable que ustedes conozcan a gente así. Yo tuve un compañero justamente ahí en el departamento de fisiología, cuando éramos ayudantes de laboratorio, y tenía un compañero así, ¿sí? Pues como todos los ayudantes, si ustedes se dan cuenta, pues como ayudante de laboratorio, está uno ahí porque le gusta, porque uno quiere aprender, ¿sí? Pero esta persona, este compañero, tenía este problema. En una mancha pequeñita, él lo tenía aquí en la ceja, y también tenía en una parte así a un lado de la boca, ¿sí? Cuando, pues obviamente, como les digo, estábamos ahí de ayudantes, y pues sí, hay veces en las cuales hay mucho trabajo, y además uno tiene que seguir atendiendo sus clases, y además uno tiene otras responsabilidades, entonces era mucho el estrés. Y esta persona, cuando venían los exámenes, cuando había mucho trabajo, cuando se estresaba mucho, le crecía esta mancha que tenía aquí en la ceja, y casi le abarcaba casi hasta el ojo, en el sentido de que llegaba hasta el párpado, y las pestañas incluso se despigmentaban. Aquí esta mancha que tenía en la boca le crecía, y tenía una también aquí en el brazo, ya no me acuerdo si el izquierdo o el derecho. Pero cuando pasaba el estrés, todo esto se reducía, y aquí le quedaba un puntito, aquí le quedaba un puntito siempre aquí en la ceja, ¿sí? Y ya, venía otra vez época de estrés y otra vez crecía esto. Bueno, pues ahí está una situación en donde es evidente que sí está asociado esta situación del estrés, ¿sí? Problemas emocionales y problemas autoinmunes, bueno, pues ahí sí ya son situaciones en las cuales es muy difícil de controlar, y es muy difícil también de predecir. Entonces, esto es el famoso vitiligo, y probablemente la persona más famosa del mundo que padeció el vitiligo fue Michael Jackson, ¿sí? En donde él empezó a padecer esto exactamente, pero imagínense una estrella, ¿sí? De la música como este señor, pues imagínense con una apariencia de este tipo. Entonces, evidentemente ahí, teniendo un ejército ahí de médicos, pues dijeron, bueno, pues si ya se está despigmentando y además él quiere ser blanco, pues ¿por qué no los vamos despigmentando? ¿Sí?
controladamente y entonces sometió a ciertos tratamientos para ir, sí, deprimiendo, ¿sí? O ir inhibiendo la pigmentación de ciertas áreas. Y entonces, perdón, pero pues esta persona, y si ustedes ven sus fotos y sus videos, porque pues están ahí las muestras, ¿sí? Si ven videos de los Jackson 5, ¿sí? Que era el grupo al que él pertenecía, desde niño, desde a los 5, 6, 7, 10 años, pues era una persona evidentemente con los rasgos afroamericanos, clásicos, la nariz ancha, los labios gruesos, ¿sí? El pelo chino, en fin, ¿cómo le fue haciendo para irse blanqueando? ¿Cómo le fue haciendo para irse deformando? Pues, pero la nariz, el pelo chino se lo fue alaciando y la piel la fueron aclarando y todo esto, ¿sí? Debo decirles que en Estados Unidos hasta hace poco existen o existían productos que sí pueden estimular a los melanocitos, o a que existen productos comerciales que sí pueden estimular la mayor presencia o incluso ingerir productos que tengan MSH. Y esto ha causado también muchos problemas. Alguien por ahí me gustó la expresión que alguien utilizó ahora que tuvimos los seminarios y que alguien dijo, es que la comunidad en Estados Unidos con esta situación tan difícil es una comunidad tan complicada, sí. Es una comunidad muy complicada. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas situaciones eh, que hacen que la vida sea complicada, pero además tiene un libre acceso a una gran cantidad de productos, ¿sí? Y es probablemente la sociedad en todo el mundo que más consume medicamentos, ¿sí? En los estadounidenses es muy común tomar medicamentos para dormir, tomar medicamentos para tonificarse, tomar medicamentos para despertarse, tomar medicamentos para todo, se toman medicamentos. Y esto pues no es la excepción, también medicamentos para pigmentarse, para despigmentarse, para tener otro tipo de apariencias, etcétera. Entonces, eh, pues hay que tener mucho cuidado, estamos hablando de hormonas y esta persona pues lo logra hacer claro porque tiene ahí médicos que están asesorándolo, controlándolo y todo esto fue logrando, pues, pues yo no sé si ese fue su objetivo y al final de su vida estuvo muy contento con su apariencia, pero perdón, ¿sí? Era una apariencia que no tenía nada que ver con su origen, ¿sí? Y bueno, finalmente todos saben en qué terminó todo esto, ¿sí? Pero finalmente también murió por exceso de exposición a medicamentos, a tranquilizantes, a la interacción con ciertas drogas que al final, pues evidentemente, pues cobraron la factura y pues lamentablemente esta persona falleció. El hecho es que sí él sí se sabe y con certeza que padeció de esto, del vitiligo, y muy probablemente por este tipo de situaciones tan difíciles que es conllevar propiamente una vida como la de él, en la fama, en la cúspide, ¿sí? Pero además también llena de presiones, llena de estrés, llena de problemas económicos, de depresiones diversas. Entonces, esto es el vitiligo. Es importante mencionar que en muchos lugares, sobre todo en el sureste del país, hay gente con este tipo de apariencia. Y aquí dice, es una foto tomada del internet y aquí dice vitiligo, ¿sí? Pero es probable también que haya personas en el sureste que tengan una apariencia similar y que no sea vitiligo, sino lo que se llama el mal del pinto. El mal del pinto es una enfermedad causada por el treponema carateum, que es transmitido este treponema a través de los artrópodos de las áreas geográficas específicas. Estos artrópodos, ¿sí? Eh, van a poder afectar a personas susceptibles y en su actuación de estos artrópodos pican
a una persona y le transmiten el treponema, y este treponema es lo que va a causar precisamente que atacar a los melanocitos, y entonces van a causar esta despigmentación. Y aquí, evidentemente, tomando en cuenta esta situación y tomando en cuenta el origen del problema, pues tiene que haber un tratamiento que es pues relativamente eficiente si se detectara a tiempo. El problema es cuando no se detecta a tiempo y se deja crecer, y aquí sí se mueren las células que producen la melanina, y ahí una vez que se murieron las células ya no se pueden sustituir. Entonces esto es una apariencia también, podríamos decir, ya permanente, ¿sí? Y esta situación, pues obviamente que causa mucha incomodidad a la persona que lo padece, y probablemente también problemas de tipo emocional muy importantes, y también problemas de depresión importantes. Tener una apariencia de este tipo no es agradable, y mucha gente incluso pues rechaza a personas porque tienen este tipo de situación, ¿sí? Aunque estrictamente, pues no porque saludemos a una persona así nos vamos a contaminar, o va a transmitir el problema. No, el problema es que justamente causa esta reacción inmediata y este rechazo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues es incómodo, evidentemente, quita seguridad a una persona y altera su apariencia, está alterando toda su vida, todo su rendimiento, toda su expresión en muchos sentidos. Entonces, no confundir al vitiligo, insisto, con el mal del pinto, que se parecen mucho físicamente hablando, y que sin embargo el origen es muy diferente, ¿sí? Nada más para que tengamos otra referencia acerca de este tipo de agentes, el treponema, ¿sí? Otra enfermedad causada por otro treponema, pues por cierto, es la sífilis venérea, ¿sí? Entonces, estamos hablando acerca de agentes que lamentablemente terminan afectando, ¿sí? Y que puede ser una afección bastante significativa, ¿ok? Ahora bien, eh, derivado de esto que acabo de mencionar acerca de las personas con vitiligo o acerca de las personas con el mal del pinto, decía, hay una reacción de rechazo de muchas personas, pero eso también, ¿sí? Conlleva a hablar acerca de esto, puesto que estamos hablando acerca de lo que es la pigmentación y lo que es propiamente eh, el color de la piel. Es innegable que, y lo estamos viviendo y viendo directamente, ¿sí? O sea, esta situación de la diferenciación por el color de la piel, ¿sí? Vean ustedes todos los problemas que hay ahorita en Estados Unidos por esta situación, ¿sí? En todo el mundo hay discriminación, en todo el mundo, ¿sí? Y como se ha dado el caso de que los países dominantes económicamente hablando, la gente de estos países es gente blanca, pues evidentemente el blanco es el que ha predominado, ¿sí? Y aquí tenemos un problema muy importante, ¿sí? En, una, en, en un país en donde por consecuencias de su actividad económica y su actividad colonial, pues son gente que está constituido el país por una gran comunidad de gente diferente a la que fue haciéndose hegemónica y fue haciéndose del poder en Estados Unidos, y que es precisamente una comunidad blanca, que ojo con esto, ¿sí? Ahorita tantos problemas que hay con la comunidad blanca, ¿por qué? Porque cada vez son menos los blancos en Estados Unidos, y es probable, según hay cálculos, que dicen que para el 2050 ya la gente blanca en Estados Unidos va a ser minoría
y que la gente negra o latina va a ser mayoría. Eso es lo que está detrás de este tipo de, también de tantos problemas políticos ahorita que se están dando, ¿sí? Vean la apariencia del señor Trump, vean la apariencia del señor Biden, ¿sí? En ninguno de ellos hay un poquito de otro tipo de rasgos que no sea la gente blanca, la gente dominante, ¿sí? Y esto ha acarreado muchísimos problemas y la discriminación es terrible, ¿sí? Y ustedes han visto, y seguramente ahora con estas elecciones se ha visto y se han expresado una gran cantidad de gente. ¿Qué pasa con la gente de piel negra en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los latinos? ¿Qué pasa con los asiáticos? ¿Qué pasa? Pues están tratando de luchar por tener derechos y por tener también una capacidad de expresión también en todas las decisiones de su país, porque al fin y al cabo pues ese ya es su país, ¿sí? Y ese es un problema muy importante que se tiene en Estados Unidos, ¿sí? Y en muchos países. En otros países la presencia de gente de otras razas se ha tolerado mucho mejor, pero nada más eso, se ha tolerado. En el fondo siguen siendo profundamente racistas la gente dominante y la gente blanca. Vean ustedes lo que pasa. Decimos ahorita lo que está sucediendo en Estados Unidos y qué está sucediendo, qué pasa en Alemania y qué pasa en Inglaterra y qué pasa en Francia y todo, pues es lo mismo, ¿sí? Cuando parece como que ya se, este tipo de panoramas eh, absurdos, como que parece que se van diluyendo, reaparecen y a veces con más fuerza, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que después de tener a un presidente negro como Obama, iba a volver a resurgir el racismo con tantísima fuerza como con Trump, con tantísima fuerza, ¿sí? Porque la gente blanca se siente amenazada y se siente que está perdiendo todos los privilegios que no tienen de ahorita, sino tienen de años y generaciones hacia atrás, ¿sí? ¿Qué pasa en Alemania cuando dicen después no aprendieron nada después de haber vivido y padecido todo el nazismo? ¿De dónde salen nuevos grupos radicales nuevamente, ultranazis ahorita? ¿De dónde surge todo este tipo de reacciones en países que decíamos el otro día, hasta países de primer mundo, como países como Noruega, como Dinamarca, como Finlandia? También hay racismo en todos lados. Y perdón, pero pues evidentemente en nuestros países, a pesar de que somos como somos un país profundamente racista, ¿sí? Aun cuando el 80% de la gente de este país tenemos la piel morena, ¿sí? Somos profundamente racistas, ¿sí? Y miren, el racismo se vive de manera muy diferente. En un país como el nuestro, el ser blanco es una ventaja en muchos sentidos. Está comprobado, la gente blanca tiene más oportunidades de trabajo, tiene más oportunidades para expresarse, tiene más oportunidades de desarrollo en muchos sentidos. Y la gente morena, pues siempre estamos con menos posibilidades y hay que luchar mucho por tratar de conseguir algo, ¿sí? Y basta, quieren ustedes conocer cómo somos un país tan racista, vean este libro, ¿sí? México racista, una denuncia de Federico Navarrete, que es un investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Lean eso y se van ustedes a sorprender cómo somos profundamente racistas. Si ustedes lo ven, que Lady Tacos y que Lady quién sabe qué y que Lady no sé qué tanto, ¿sí? Todos son alusiones justamente a gente racista, ¿sí? Que se siente, porque el problema no es que nada más se vea diferente a los demás, se siente superior a los demás y ese es un problema muy grave, porque si se siente superior, se siente con derecho a, y al sentirse superior ya no estamos en igualdad. Entonces, ojo con esto.
¿sí? Y vean ustedes, como les digo, si el 80% de la gente de este país somos gente morena, ¿sí? ¿Quiénes son los que están en los noticiarios? ¿Quiénes son los que aparecen en la televisión? ¿Quiénes son los que aparecen, los principales, la principal gente que tiene presencia en muchos ámbitos, hasta en cuestiones culturales? La gente blanca, ¿sí? La gente blanca. Este otro libro también de Ricardo Rafael, que ustedes probablemente lo identifiquen, tiene algunos programas en el canal 11, se llama El Mi Reinato, ¿sí? El Mi Reinato, la otra desigualdad. ¿Y por qué qué tiene que ver esto del Mi Reinato? ¿Sí? Pues se hace alusión a un fenómeno que ustedes lo conocen, que son precisamente los mis reyes, ¿sí? Los mis reyes, en donde se ve, insisto, en este libro una gran desigualdad, y en donde aquí en este libro cuentan cómo en el mismo país, en la misma Ciudad de México, y no se diga en las ciudades del interior del país, existen colegios, por ejemplo, en donde nada más, ¿sí? Prácticamente sin que sea una cuestión eh, establecida, pero prácticamente hay colegios en donde no admiten a gente morena, ¿eh? Y en esta ciudad hay los famosos colegios de las grandes colonias y de la gente de mucho dinero de este país, ¿sí? En este libro lo relata este señor, en donde hay colegios en esta ciudad o en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde definitivamente ser moreno es una limitante para tener acceso a cierto tipo de colegios, a cierto tipo de, no se diga, de clubes sociales, ¿sí? O sea, no, como una persona morena se va a atrever a ir a un club social en donde todos son puros blancos, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Yo creo que finalmente es una situación que también tenemos que reflexionar, ¿sí? Repito, lamentablemente estamos en un entorno en donde definitivamente sigue habiendo una gran cantidad de eh, creencias mal fundamentadas y en donde se establecen diferencias por el color de la piel. Como si la capacidad física, intelectual dependiera de eso. Y los blancos actualmente se sienten amenazados. Y vean ustedes nada más, lo repito, en Estados Unidos es tan evidente todo esto, ¿sí? Como los blancos han ido desapareciendo de los deportes, ¿sí? Díganme cuál superestrella de los deportes es blanca en el básquetbol, ¿sí? En muchos deportes prácticamente los blancos han ido desapareciendo y esa es la amenaza que sienten y ese es por eso actualmente este tipo de circunstancias y este tipo también de luchas electorales eh, tan tremendas que están teniendo lugar. En fin, el hecho es que entonces les recomiendo estos libros, si alguno de ustedes ya lo leyó, no me dejará mentir precisamente lo que estaba yo diciendo ahorita, yo ya leí estos libros y la verdad es es impactante conocer esta información y darnos cuenta en el país en el que estamos, como, insisto, cuando el 80% o probablemente hasta más gente de este país somos morenos, se discrimina al moreno, se discrimina a la gente que tiene alguna pues, connotaciones indígenas, etcétera, es producto de rechazo todo esto. Y es absurdo, es absurdo. Pero en fin, ojalá pudiéramos eh, analizar esto y pensar un poquito acerca de nuestras actitudes, que todos, analizando nuestras actitudes, nuestro lenguaje, ¿sí? Nuestra forma de reaccionar, nos daremos cuenta que todos tenemos, ¿sí? Algo, algo que nos está precisamente haciendo ver como esto, como un país en donde el racismo, ¿sí? Está también muy
profundo dentro de lo que es propiamente nuestras formas de expresión comunes y corrientes. En fin, con esto terminamos propiamente el análisis de esta enfermedad, perdón, de esta hormona que es la MCH, y en donde ya vimos propiamente cuál es la forma en la que esto en teoría funciona. Les recuerdo que precisamente todavía a nivel del hipotálamo no se conoce muy bien, ¿sí? Y por eso hablamos de factores liberadores o factores inhibitorios de la MSH. En fin, yo no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o continuamos con la siguiente hormona. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No. Bueno, ok, entonces si no hay ningún comentario, pasemos a la siguiente hormona. Y así vamos a ir pasando de hormona en hormona hasta ir analizando todo lo que es propiamente, ¿sí?, la cuestión de esta unidad muy grande de nuestro programa, que es la endocrinología. Analicemos ahora lo que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, ¿sí? Parecería muy sencillo hablar acerca de una hormona cuando tiene este nombre y decir hormona del crecimiento. ¿Para qué sirve la hormona del crecimiento? Pues para que el individuo justamente esto, crezca. Okay. Cuando ya creció, entonces ya no tiene que ver o ya no tiene importancia esta hormona. Ahí es donde empiezan los cuestionamientos, porque en realidad tanto individuos jóvenes como individuos adultos e individuos seniles siguen teniendo presencia de la hormona del crecimiento. Entonces, en primer lugar, la hormona del crecimiento es una hormona que es producida por las células somatotropas o somatotrofas de la adenohipófisis. La hormona del crecimiento es una hormona de origen proteínico, en donde está constituido por un polipéptido de 191 aminoácidos en promedio. En promedio, aquí también es importante mencionar que cuando hablamos acerca de algunas hormonas, evidentemente también pueden existir diferencias estructurales en los diferentes animales, las diferentes especies. Y hay algunas especies en las cuales la hormona es muy similar y por eso incluso pueden tener hasta efectos de una hormona de una especie en otra especie, ¿sí? Pero hay otras hormonas o hay otras especies en donde la hormona, ¿sí?, puede tener diferencias estructurales ya significativas. Entonces, por eso hablamos aquí de promedios. Polipéptido de 191 aminoácidos en promedio, ¿sí? Es una hormona que, por cierto, también tiene un parecido estructural con otras. Aquí dice parecido estructural con la prolactina, la PRL, prolactina, o también llamada la LTH, que ya había aclarado esta situación, la hormona luteotrópica, ¿sí? Entonces, la hormona del crecimiento se parece mucho a la prolactina y también se parece mucho a una hormona en particular en el humano que se llama la somatomamotropina coriónica humana, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Esta es una hormona identificada en el humano y se llama somato, y aquí se parece a la hormona del crecimiento, somatomamotropina. Entonces es una hormona que tiene efectos similares a la hormona del crecimiento, pero también tiene un efecto sobre la glándula mamaria, somatomamotropina coriónica, ¿sí? El corión, pues es una parte también de lo que es, ¿sí?, esta interacción placentaria que tiene un crío que está siendo gestado y que por lo tanto, ¿sí?, es una hormona que se produce en el corio, en esta interacción de la madre con la placenta, y en donde se ha observado, por ejemplo, que esta hormona
identificada en el humano, ¿sí?, está correlacionada, por ejemplo, precisamente con la calidad de la placenta. ¿Cómo se identificó esta hormona? Pues precisamente se empezó a estudiar a personas, a mujeres que se embarazaban y que lamentablemente, por algunas circunstancias no incomprendidas, de repente abortaban sin aparente razón, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿por qué esta persona se embaraza? Y cuando aparentemente va desarrollándose el embarazo, de repente, ¡pum!, se presenta un aborto, ¿sí? Empezaron a estudiar a estas personas y descubrieron la presencia de esta hormona. Esta hormona en personas que no abortaban está elevada. Esta hormona en personas que abortaban estaba en proporciones bajas. Entonces, son esas parte de este tipo de personas en las cuales, si tienen este historial de somatomamotropina coriónica baja, por un lado hay que suministrárselos en un próximo intento de gestación y de tener un bebé, hay que suministrárselas y hay que recomendarles que estén en reposo y que tengan cierto tipo de actitudes y acciones o que eviten otras que pueden ser peligrosas. Entonces, esta hormona, su nombre no lo indica, es exclusiva por el momento, porque se ha descubierto así en la mujer y que está relacionada con la calidad de la placenta. Se sospecha que en los animales también habrá algo similar. Por el momento, esta se llama la somatomamotropina coriónica humana. Ahora bien, esta hormona tiene ya, ustedes lo saben, tiene varios nombres y formas de ser denominada, ¿sí? La STH, la hormona somatotrópica. GH, por influencia de los vocablos en inglés, GH es la hormona del crecimiento, growth hormone, ¿sí? Somatotropina, ¿sí?, que tiene efecto, tropismo, sobre el cuerpo. Hormona somatotrópica, y por ahí todavía hay otras denominaciones. Esta hormona, ¿sí?, es denominada así porque tiene efecto en muchos aspectos justamente del crecimiento del individuo, ¿sí? Efectos generales: estimula directa e indirectamente el crecimiento de todos los tejidos del cuerpo. Y también influye en el metabolismo, ojo con esto, también influye en el metabolismo de prótidos, glúcidos, lípidos y electrolitos. Entonces ahí es cuando les comento esto de que de origen decimos la hormona del crecimiento, ¿sí? Pareciera algo sencillo y sin embargo tiene muchos efectos. Perdón. ¿Sí? Ahora bien, los efectos directos los vamos a ver más adelante, ¿sí?, en donde la hormona va a tener influencia para que los tejidos crezcan y para que el individuo también crezca, ¿sí? Pero decíamos, también tiene efectos indirectos. Y hablemos de una vez de estos efectos indirectos. La hormona del crecimiento al final va a estimular a que el individuo se desarrolle y mantenga ciertas funciones, ¿sí? Pero también estos efectos los puede ejecutar directamente en los tejidos o indirectamente a través de otras hormonas u otros productos. Por ejemplo, indirectamente va a tener también efectos sobre el crecimiento de ciertos tejidos, pero no ella físicamente hablando, sino a través de la estimulación de otros productos. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, ¿sí?, va a estimular al hígado a que produzca somatomedinas. Ojo con este nombre. Ya en las hormonas hipotalámicas hablamos de la somatostatina, somatoliberina. Bueno, pues aquí no confundirse con las somatomedinas. ¿Qué son las somatomedinas? Son una serie de productos, ¿sí?,
que produce el hígado por la influencia de la hormona del crecimiento, ¿sí? Producto de la hormona de crecimiento. Esta hormona del crecimiento llega al hígado y estimula a que se produzcan las somatomedinas, que estrictamente por el momento se les llama factores. Ya vimos la diferencia entre un factor y una hormona, entonces por el momento son factores, factores polipeptídicos hepáticos. Ejemplos de estos factores polipeptídicos son estos. El factor de crecimiento tipo insulina 1, así se llama, factor de crecimiento tipo insulina 1, y en inglés se le llama IGF-1, ¿sí? Que es el factor de crecimiento 1. También se le llama, porque esta fue la primera hormona o primer factor identificado, se le llamó la somatomedina C. Ya vimos que en conjunto se le llama a todas estas sustancias somatomedinas. A la primerita identificada se le llamó la somatomedina C. ¿Sí? Y después identificó al factor de crecimiento tipo insulina 2. Ojo con esto, este nombre dice, está relacionado a este producto con la insulina. ¿Por qué se le relaciona con la insulina? Porque estructuralmente se parece mucho a la insulina. Y es más, cuando empecemos a hablar acerca del páncreas y hablemos de la insulina, vamos a ver que estos factores de crecimiento tipo insulina pueden llevar a cabo también algunas funciones que lleva a cabo la insulina, ¿sí? Por eso se llaman así factor de crecimiento tipo insulina 1, factor de crecimiento tipo insulina 2, ¿sí? También se ha observado y se ha estudiado en animales cómo existe el factor de crecimiento nervioso, ¿sí? Cómo es que la hormona del crecimiento puede, en un momento dado, ¿sí? A través de esta somatomedina, estimular el crecimiento de un tejido específico, como en este caso el sistema nervioso. También existe el factor de crecimiento epidérmico, también existe el factor de crecimiento ovárico, ¿sí? Entonces, estos son efectos indirectos, porque son consecuencias de la hormona del crecimiento, pero no por su presencia directamente y efecto directo, sino estos efectos se logran porque la hormona del crecimiento estimuló al hígado a producir somatomedinas y de esta manera entonces es como es que se logra la estimulación ciertamente de eventos de crecimiento en los tejidos diversos, pero no directamente la hormona del crecimiento, sino indirectamente a través de estos productos hepáticos. Vamos a ver evidentemente más adelante que cuando se enferma el hígado, también va a haber consecuencias porque no va a haber producción de estos factores específicos del crecimiento. Ahora, por otro lado, también no está por demás recordar, la hormona del crecimiento que se produce en las células somatotropas o somatotrofas de la adenohipófisis, sabemos que están bajo el control de las hormonas hipotalámicas. ¿Sí? ¿Y cómo se llaman las hormonas hipotalámicas? Pues ya dijimos estrictamente, va a ser STH, RH o STH y H, ¿sí? Pero también esas mismas hormonas ya vimos que también tienen sinónimos y aquí tenemos control de secreción por la somatocrinina. ¿Cuál es la somatocrinina? Pues la hormona estimulante de la hormona del crecimiento, ¿sí? O la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y la somatostatina es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Y estas son hormonas hipotalámicas. ¿Sí? La hormona del crecimiento como tal tiene una vida media de 25 minutos. Vida media o semivida que ya
es un concepto que ya revisamos. Esta hormona, una vez que cumple su función y una vez que ya no se va a utilizar, es metabolizada en el hígado y eliminada, ¿sí? Ojo con esto que nos tiene que llamar la atención, ¿sí? En humanos como en otros animales, es muy evidente, por ejemplo, que la hormona del crecimiento, pues obviamente esté presente en grandes cantidades en los individuos en desarrollo, como son los infantes, como son los niños, los bebés, los cachorros, los gazapos, ¿sí? Todos los animales jóvenes tienen una alta concentración de la hormona del crecimiento. Vean ustedes en los infantes en general, ¿sí? Tienen una concentración de 0 hasta 20 nanogramos por mililitro. Nanogramos, ¿sí? Sin embargo, lo dije al principio, a pesar de que es llamada la hormona del crecimiento, pues también es cierto que sigue estando presente en los adultos. Y entonces es porque sigue teniendo importancia fisiológica, ciertamente a niveles muchísimo más bajos, de 0 a 5 nanogramos. Ahora bien, los mecanismos de acción, ¿sí? Aquí otra vez nos regresamos a lo que ya habíamos comentado al principio del tema, ¿sí? ¿Cómo actúa una hormona que es una proteína? ¿Cómo actúa esta hormona? Pues evidentemente, si es una hormona de tipo proteínico, no puede atravesar la membrana porque es hidrosoluble, no es liposoluble. Y si es hidrosoluble, no puede atravesar la membrana. ¿Cómo actúa? Pues tiene que dejar su mensaje a nivel de la membrana, ¿sí? Mecanismo de acción, cuenta con receptores a nivel de la membrana plasmática y una vez que interactúa con la membrana, desencadena la participación de segundos mensajeros. Ese es el mecanismo. Ahora se ha supuesto otro mecanismo, unión con un receptor de membrana, pero en lugar de que desencadene la producción de segundos mensajeros, se ha propuesto, porque se ha observado en algunas células, se ha propuesto que a lo mejor la hormona del crecimiento se une a una proteína receptora de membrana, pero con esta proteína receptora de membrana se hace como hidrosoluble porque o tapa sus cargas eléctricas y se puede introducir al citoplasma, ¿sí? Y entonces dice aquí unión con receptor de membrana e internalización del complejo hasta el núcleo. Aquí hay signos de interrogación. Ojo con esto, ¿sí? Esto es una suposición de acuerdo a algunas observaciones. Nosotros, en forma general, podríamos decir lo lógico, tomando en cuenta que es una hormona de tipo proteínico, lo lógico es que deje su mensaje en la membrana y que de ahí se desencadene al interior de la célula blanco, se desencadene la activación y actuación de segundos mensajeros. Ahora bien, ¿cuáles son los estímulos que propician la secreción de la hormona de crecimiento? ¿Sí? Aquí tenemos a los estímulos y aquí tenemos a los estímulos que provocan la secreción y a los que inhiben la secreción. Analicemos primero los que estimulan la secreción, ¿sí? Los que van a propiciar que salga más hormona del crecimiento. La hipoglucemia por consumo de substrato. Fíjense esta situación, ¿sí? Aquí estamos hablando de individuos preferentemente jóvenes, ¿sí? Los infantes de todas las especies, y dice que un estímulo para que salga la hormona del crecimiento tiene que ser la hipoglucemia por consumo de substrato, lo cual significa que estos infantes, cuando caen en hipoglucemia, pero por consumo,
quiere decir que están cayendo en hipoglucemia porque están gastando mucha glucosa, ¿sí? No es por falta de glucosa, sino es porque tienen glucosa, pero la están gastando mucho. Esto es importante y entiendan esta diferencia, ¿sí? La hipoglucemia por consumo de sustrato significa que tienen glucosa estos individuos, pero que la gastan por tener mucha actividad física. Es diferente a un individuo que tiene hipoglucemia porque no ha ingerido los alimentos apropiados. Esto entonces significa que para que un individuo joven, infante, crezca, es importante la actividad física. Es importante, ¿sí?, que gaste energía teniendo mucha actividad física. Y esto es lo que caracteriza a los jóvenes de todas las especies, ¿sí? Los bebés humanos y los niños, ¿sí? Y los cachorros. Y todos los animales jóvenes se caracterizan por tener un metabolismo incrementado y por lo tanto tienen una hiperactividad, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, esto es algo normal. ¿Sí? Queremos que los niños crezcan, hay que hacerlos que gasten energía teniendo mucha actividad física y obviamente dándoles de comer bien, ¿sí? Pero este estímulo se ha observado y se ha comprobado en todas las especies. Caer en hipoglucemia por consumo de sustrato es caer en hipoglucemia por exceso de actividad, por una gran intensidad en su actividad física. Y es lo que caracteriza a los infantes y a los cachorros. Parecen incansables y los niños también parecen incansables. Tienen muchísima energía porque además metabólicamente hablando tienen una predominancia de lo que es el anabolismo. Están construyendo más tejido a partir de lo que comen. Entonces hay que darles de comer bien y hacer mucho ejercicio. Esto es lo que caracteriza a estos individuos y es lo que va a permitir la liberación de hormona del crecimiento. ¿Sí? Otro elemento importante que estimula la secreción, comida rica en proteínas. Ojo con esto. ¿Sí? Para los individuos en crecimiento es imprescindible una comida rica en proteínas, ¿sí? Proteínas, que no rica en grasas, que no rica en carbohidratos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? Que lamentablemente, y este es un problema nuevamente, tengo que hacer alusión a eso, es un problema de países como el nuestro, ¿sí? En donde tenemos nada más el poco honroso primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Y el primero o el segundo, también igual poco honroso, primer lugar de obesidad en el adulto, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Ya lo comenté en su momento. Los mexicanos durante su historia no se caracterizaban por ser gente con sobrepeso y gente gorda. ¿Qué es lo que pasó? Ya les dije, esto comenzó hace 40 años, cuando llegaron aquí las comidas rápidas y pues somos una sociedad en general muy proclive a imitar todo, ¿sí? Y a darle poco valor a nuestros pues valga la redundancia, nuestros valores culinarios importantes, ¿sí? Si nosotros no éramos un país de gordos, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Optamos por las comidas rápidas, cambiamos nuestros alimentos por chatarras y esta es la consecuencia, perdón. El otro día hablábamos acerca de que ustedes como jóvenes tienen la enorme oportunidad de planear su vida. Esto es una parte muy importante de la planeación de su vida. Si ahorita que tienen 19 años no adquieren buenos hábitos de alimenticios, no lo van a hacer a los 25 ni a los 30 años, y mucho menos cuando estén casados. Si ya no tienen buenos hábitos alimenticios,
no van a adquirirlos a los 30 años, 40 años, cuando ya sean adultos. Y lo peor es que además, si no adquieren esos buenos hábitos, a sus hijos les van a hacer que también adquieran esos hábitos inapropiados. Y por eso se vuelve una cadenita en donde la gente mal alimentada, que no por falta de alimentos, sino porque no hay una alimentación apropiada, ¿sí? Pues la gente mal alimentada tiene hijos en donde van a ser niños mal alimentados, que se hacen adultos mal alimentados y que después tienen también hijos mal alimentados, y así se hace la cadenita, ¿sí? Entonces, comida rica en proteínas es lo que necesitamos, ¿sí? Y lo que necesitamos darle a los infantes. Y eso es lo que deberíamos de procurar, comida rica en proteínas, especialmente en algunos aminoácidos como la arginina, ¿sí? Y hay muchos otros también correlacionados con esto, ¿sí? Entonces hay que darle proteína. Todos los alimentos, ¿sí? Son importantes, y también un ingreso de cierto tipo de grasas y también el ingreso de cierto tipo de carbohidratos, sí, pero no dar carbohidratos en lugar de proteínas. Esto también, fíjense, yo les digo, hace 40 años empezó a cambiar nuestra realidad precisamente por esto, de haber adquirido y haber aceptado con mucha facilidad la comida chatarra. Pero también esto es derivado de cuestiones sociales y cuestiones económicas importantes. Hace 40 años mamá estaba siempre en casa, ¿sí? Es probable que ustedes ya sean una generación en donde su mamá también trabaja al igual que su papá. ¿Por qué? Porque ya no alcanza lo que ganaba papá antes, nada más, era el proveedor. Papá era el proveedor y la mamá era la que administraba y alimentaba y era responsable de todo lo que sucedía en casa, ¿sí? Teníamos la enorme sapiencia de mamá que hacía todo esto, ¿sí? Por necesidades, mamá tuvo que salir a trabajar también porque lo que ganaba papá ya no era suficiente, y ahí empezó este descontrol, porque entonces al irse mamá a trabajar, les voy a dejar a los niños coman algo en lo que yo llego del trabajo, y todavía la pobre regresar a casa y ponerse a guisar, ¿sí? Ya sea para ese día o para el otro día, pero ese es la, lo que de alguna manera ha también tenido una gran responsabilidad de la malnutrición de los últimos años, ¿sí? ¿Qué hace un niño cuando antes llegaba de la escuela, ¿sí? Después de la primaria, de la secundaria, llegaba de la escuela a casa y tiene una comida bien preparada, bien balanceada y caliente, ¿sí? Ahora llega a casa y le dicen, mira, en lo que llego, le dice mamá o le llega o dice papá, en lo que llegamos, por favor, ahí coman un poquito, miren, ahí tienen unas papitas fritas, tienen ahí unos churrumais, coman, hay fruta, coman fruta, y ahí les dejamos algo en lo que llegamos, lógico, ¿sí? Antes de que lleguen los papás, los hijos se atragantan con estar comiendo comida chatarra y tomando refresco. Cuando llegan los papás y les dicen a las 4 de la tarde, 4:30, ahora sí ya vamos a comer, el niño dice, no, ya no tengo hambre, yo ya comí, ¿sí? ¿Y qué comieron? Puros carbohidratos fáciles de digerir, ¿sí? Y refrescos. Ahora está precisamente esta situación tan alarmante, ¿sí? El exceso de consumo de carbohidratos y de grasas saturadas, aunado precisamente a bebidas como los famosísimos refrescos. Ya les dije, somos el país número 1 consumidor per cápita de refrescos en el mundo, ¿sí? Si ustedes han crecido de esa manera, traten de modificarlo. Yo nada más me atrevo a decirles eso, traten de modificarlo. Hay gente en este país que no puede comer si no tiene una Coca-Cola junto, si no tiene un refresco junto. Y perdón, hace 40 o más años
en la mesa de cualquier familia mexicana se tomaban aguas frescas, se tomaban agua con la fresca, con la fruta de temporada. ¿Sí? Y se hacía agua de limón y agua de naranja y agua de melón y agua de sandía, y eso era lo que se tomaba. ¿Cuáles refrescos? Perdón, ¿sí? Los refrescos tienen, entre muchos otros venenos, exceso de azúcar. Y el azúcar es sumamente, créanme, sumamente dañina. Hay que limitar todo eso. Entonces, perdón si me desvío un poquito o mucho acerca de esto, pero es importante, ¿sí? Hablar acerca entonces de que debe de haber una comida rica en proteínas. Y aquí también otra situación que ya he hecho alusión a ello, ¿sí? Tomar las proteínas adecuadas. Y las proteínas adecuadas pueden provenir de alimentos de origen animal, como la carne, como la leche, como los lácteos, ¿sí? Como los huevos, pero también puede provenir de alimentos vegetales, ¿sí? Y ahí es otra polémica. Lo que un individuo puede adquirir en un trozo de carne bien cocinado, en un trozo de carne de 200 gramos, la gente que pregona que esto también se puede obtener de los vegetales, pues sí tiene razón. El problema es que al obtenerlos de los vegetales hay que consumir muchos productos, no uno, como en este caso la carne. Hay que consumir no una, sino varios productos, y además en cantidades que muchas veces es de plano imposible que la gente consuma. Entonces ahí está la gran diferencia. Ahora bien, es diferente ser vegetariano a los 25, 30, 40 y 60 años. Es diferente a pretender que yo, como estoy convencido de que cuando cambié mi dieta y me hice vegetariano, tuve un mejor tránsito intestinal y tuve una mejor calidad de vida. Sí, pretender a tener un hijo y hacerlo vegetariano desde pequeño, ¿sí? Porque van a tener problemas de desarrollo físico, y esto está comprobado actualmente, y no son pocos los casos, y ustedes métanse a ver eso en el internet, ¿sí? ¿Qué pasa si le imponemos? Porque eso es una imposición, al niño no se le pregunta, se le impone. El padre cree que está haciendo lo correcto y le impone una dieta vegetariana, y va a caer en la desnutrición si no tiene cuidado. Yo tampoco estoy diciendo que sea imposible crecer adecuadamente siendo un niño vegetariano. No estoy diciendo eso. De que se puede, pero debe de tenerse mucho conocimiento y mucha atención para que se logre un desarrollo apropiado. Entonces, ojo con esto. Vean ustedes en el internet los problemas que tienen los niños vegetarianos para tener un desarrollo apropiado, y se van a dar cuenta. Entonces, perdón, ¿sí? Si ustedes creen que ese es el camino, si alguno de ustedes ya es vegetariano o incluso ya es vegano, perdón, ¿sí? Cada quien, ya a estas alturas ustedes siguen siendo jóvenes, ¿sí? Y pueden ser incluso adultos jóvenes, pero perdón, ¿sí? Todavía están en crecimiento, por un lado. Y por otro lado, si ustedes quieren ser vegetarianos, pues está bien, ¿sí? Nada más que sean vegetarianos informados, ¿sí? Que sepan lo que hacen. Pero por otro lado, a un niño, ¿sí? Si lamentablemente alguno de ustedes ya está en posibilidades o vislumbrando esta posibilidad de ser padre, ¿sí? Cuando están todavía estudiando, bueno, pues cada quien decide de su vida lo que quiere. Pero sí les digo que tratar de imponer a un niño el que también sea vegetariano, hay que hacerlo con mucho conocimiento de causa, con mucha información, y hacerlo correctamente, si no se le va a crear un daño. ¿No sería más práctico permitirle al niño darle una buena dieta, ¿sí? Con una variedad apropiada de productos de origen animal de la mejor calidad? Y una vez que crezca,
y tenga conciencia, y si él quiere ser vegetariano, también que se haga, y está muy bien, pero hay que darle la oportunidad. Comida rica en proteínas es imprescindible para los individuos en crecimiento. Por otro lado, también aquí dice el proestrés, ¿sí? Ya les dije que el estrés es una respuesta de nuestro cuerpo ante situaciones adversas. Ese es el estrés. Pero también existen variantes del estrés y una de estas es el proestrés. Es el estrés que puede ser benéfico. Por ejemplo, ahorita hablé acerca de que los niños deben de tener actividad física y caer en hipoglucemia porque gastan su glucosa teniendo mucha actividad física. Bueno, ¿y en qué tienen actividad física? Pues, por ejemplo, que practiquen un deporte. ¿Sí? Y practicar un deporte provoca proestrés en el niño. ¿Por qué? Porque él se estresa, pero de manera positiva. Díganme qué es un niño que participa en un equipo de fútbol, en un equipo de americano, que participa en competencias de natación, que participa en artes marciales de niño, etcétera. ¿Qué es eso? Pues es un niño estresado, pero en un estrés adecuado en donde el niño se está presionando o los padres a veces también lo presionan para que el niño tenga un desarrollo, una actividad, un rendimiento, y eso es proestrés y eso es un estrés benéfico. ¿Sí? Eso también ayuda a sacar del cuerpo del niño hormona del crecimiento, a producir hormona del crecimiento. También ustedes habrán escuchado esta situación que es real, aunque poco frecuente, pero también es cierto que hay sustancias pirógenas. Las sustancias pirógenas pueden estimular la salida de hormona del crecimiento y eso también es cierto, ¿sí? Lo cual hay que interpretar de manera correcta. Si ustedes recuerdan, una sustancia pirógena la asociamos, por ejemplo, con infecciones bacterianas. Y dijimos, cuando una persona o un animal tiene una infección bacteriana, las bacterias liberan toxinas, muchas de ellas son pirógenas. Por eso cuando alguien tiene una infección le da fiebre. Bueno, pues entonces se ha dado el caso de niños o animalitos que se enferman y que tienen procesos febriles durante un X tiempo y se ha observado que si está bien alimentado este niño o este cachorro, aun cuando ha estado enfermo, si está bien alimentado, crece más rápido. ¿Por qué crece? Porque si tuvo fiebres, había sustancias pirógenas y las sustancias pirógenas se ha observado que estimulan mayor salida de hormona del crecimiento. Ahora, les digo, esto hay que interpretarlo correctamente, porque alguien diría, bueno, pues entonces estar enfermo es bueno para crecer. No, no, perdón. Sí, estamos diciendo que un individuo bien alimentado y que por circunstancias diversas enfermó y liberó sustancias pirógenas, pues ok, puede ayudarles momentáneamente y esto es una circunstancia observada, pero no quiere decir, eso sí está comprobado. Una persona enfermiza, un niño enfermizo no crece de manera a la par que los no enfermos. Entonces, esto nada más es una circunstancia, una observación que se ha llevado a cabo. Algunas sustancias pirógenas pueden estimular mayor salida de hormona del crecimiento. Pero que quede claro, no es bueno que los niños se enfermen, pero algunos que se han enfermado y que han estado expuestos han crecido un poquito más aceleradamente, siempre y cuando estén bien alimentados. Ojo con eso. Por otro lado, algo que también está bien, bien comprobado, ¿sí? El sueño profundo está relacionado con la secreción de hormona del crecimiento. El sueño profundo, ¿sí? Y el sueño profundo está relacionado con el descanso profundo. Y ya habíamos dicho en su momento, un sinónimo de dormir es descansar, ¿sí? Y descansar literalmente significa descansar, quitar
lo cansado. Por lo tanto, cuando yo quiero dormir profundamente, lo primero que tengo que hacer es cansarme. Eso ustedes probablemente lo han experimentado. Seguramente les ha pasado que hay días en los cuales no tuvieron mucha actividad o tuvieron mucha flojera y no hicieron gran cosa, o simplemente el día se prestó, ay, hombre, es domingo y hoy, pues no, ay, ¿para qué me presiono? No me levanto temprano, no hago esto, no hago lo otro. Y tienen un día en donde realmente físicamente no hicieron gran cosa. Pues sí, un día que tienen así, en donde no hicieron gran cosa físicamente, se van a la cama a la hora que siempre se van a dormir y se sorprende que, ay, quién sabe por qué no me puedo dormir, ¿sí? Bueno, perdón, si dormir también significa descansar, tendrías que haberte cansado haciendo algo. Y si no te cansaste, ¿de qué vas a descansar y de qué vas, y por qué vas a dormir? Por lo tanto, ¿sí? Ese es algo que también está bien comprobado y sobre todo en los infantes, niños y cachorros de todos los animales, ¿sí? Los cachorros y los niños duermen profundamente, sí, después de haber estado dando lata todo el día, después de haber estado consumiendo mucho sustrato y caer en hipoglucemia y que tienen hambre y los niños comen, pues proporcionalmente muchísimo en relación con la gente adulta. ¿Por qué? Porque tienen hambre y hay que darles de comer. Y si tienen hambre, hay que darles de comer lo que deben de hacer y no entretenerles el hambre. Y esa es una cadenita de problemas que estamos viviendo como sociedad. Si el niño tiene hambre, aprovéchalo y dale frutas y dale carne y dale un buen trozo de queso y que tome leche y que pueda estar alimentado correctamente. No entretenerles el hambre con dulces, con frituras, con alimentos que no le benefician. Entonces, ojo, insisto, dormir está plenamente comprobado y dormir profundamente como lo hacen los niños, en donde puede pasar un ferrocarril junto a ellos y cuando están durmiendo ni siquiera se despiertan, están durmiendo profundamente porque cuando estuvieron despiertos estuvieron activos profundamente. Entonces ellos o están dando lata o están durmiendo profundamente. Y esto ayuda a la liberación de hormonas del crecimiento, ¿sí? Y luego también hay algunos neurotransmisores que pueden estimular la salida de hormona del crecimiento y que de alguna manera están relacionados, por ejemplo, con la actividad. Las catecolaminas son imprescindibles para tener actividad física importante, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos aquí, ¿sí? La hormona del crecimiento que también va a tener efecto en muchos otros tejidos, decíamos, ¿sí? Estimula directa o indirectamente el crecimiento de todos los tejidos blandos y de los huesos. También influye en el metabolismo de los prótidos. Vean ustedes esta aberración. Bueno, pues algunos de estos animales han sido desarrollados genéticamente y otros han sido desarrollados artificialmente a través de estimulantes del crecimiento, etcétera. Pero en fin, decíamos, ¿cuáles son los estímulos que hacen que un individuo crezca? ¿Sí? Dormir profundamente, fomentando su actividad física, teniendo mucha actividad. Los niños deben de tener actividad física. Tristemente, y ustedes ya son generaciones así, y no se diga las generaciones que siguen después de ustedes. Actualmente los niños aprenden ahora primero a manejar un celular que a hablar. Primero empiezan a manejar una computadora antes de controlar sus esfínteres, antes de controlar sus necesidades, ¿sí? Es impresionante eso. Y evidentemente, alguien que está entretenido con un celular y con juegos específicos en el celular, alguien que está así, perdón, son horas de tiempo que podrían haber dedicado a la actividad física, a brincar, a jugar, a saltar, a nadar, ¿sí? A jugar con una pelota, a jugar con los papás, a jugar con los hermanos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ojo con esto.
La actividad física es muy importante. ¿Y qué se puede decir de la alimentación? Nuevamente, perdón, ¿sí? Hay que tener una comida adecuada, una comida variada, de acuerdo a la edad. No es lo mismo lo que debe de comer un niño que una persona adulta, que una persona senil. Cada quien tiene evidentemente sus necesidades y cada quien tiene los alimentos apropiados. Y repito, un individuo joven que tiene que crecer, ¿sí? Debe de tener un aporte de proteínas importante. Y aquí tenemos la leche, los quesos, el pescado. Es increíble, ¿sí? Nosotros somos un país que tenemos litorales, que tenemos mares por ambos costados de nuestro territorio. Y es increíble que no consumamos tanto pescado. Cuando en otros países que ni siquiera tienen acceso al mar consumen mucho más pescado que nosotros. Esto es algo que no se entiende, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes analícenlo? ¿Cuántas veces comen pescado a la semana? Y ahí van a darse cuenta. ¿Cuántas veces consumen pescado? ¿Una vez a la semana? Ya sería bastante bueno. Hay gente que no lo hace ni en 15 días, ¿sí? ¿Cuántas veces tienen otro tipo de variedades? ¿Qué tipo de carnes consumen? Lo típico, carne de pollo, carne de cerdo, carne de res. ¿Se han dado la oportunidad de comer otro tipo de carnes? Sí, ya sé que también esto está correlacionado con cuestiones económicas, pero miren, yo les aseguro, ¿sí? Que a veces atragantarse 2 o 3 pizzas grandes, ¿sí? Puede ser el equivalente a comerse o a comprar un buen kilo de pescado, ¿sí? Hasta pescados que pueden parecer sofisticados como el salmón, como el atún en trozos, etcétera, ¿sí? Todo eso puede ser accesible y a veces es cuestión de hacer comparaciones, ¿sí? Simplemente, y creo que podemos tener acceso, por lo menos el promedio de mucha gente podemos tener acceso a productos así. Ciertamente, también acepto que hay mucha gente que lamentablemente no tiene acceso a todo esto. Y a veces es mucho más barato y muy más fácil, ¿sí? La alimentación chatarra. Esto también es otro tipo de situaciones que está por discutir. Pero el hecho es que esto es muy importante. Alimentación adecuada, actividad física adecuada y dormir apropiadamente, ¿sí? Esto está comprobado que son estímulos muy importantes. Ahora bien, ¿sí? Si estos son los estímulos que hacen que salga la hormona del crecimiento, pues justamente lo contrario a esto va a impedir que salga hormona del crecimiento. Aquí yo dije hipoglucemia por consumo de sustratos. En un infante que tenga hiperglucemia, no sale hormona del crecimiento. ¿Y quién es un infante que tiene hiperglucemia? El infante que tiene acceso a las chatarras, a los refrescos, ¿sí? Y a todos estos productos que no debería de consumir, o por lo menos no debería de consumir en exceso, ¿sí? Díganme si no, ustedes son testigos de todo esto. Bebés incluso, que es un crimen, bebés que en lugar de que los papás les den en una mamila leche o algún té o algún producto, cuando el niño tiene sed, les ponen refresco en la mamila. ¿Sí? Y cuando crecen los niños, lo primero, para que deja de estar dando lata, ten 30 pesos, 20 pesos, 50 pesos, vete a ver qué te compras a la tienda. Ya, deja de estar dando lata. Y no va a ir a comprar cosas nutritivas, va a ir a comprar lo que se le antoja. ¿Sí? La hiperglucemia entonces impide la salida de hormona del crecimiento. La hiperlipidemia, ¿sí? Exceso de lípidos. Y ahí están correlacionados también muchos productos grasientos que nos encantan. Es increíble que haya bebés
y haya niños muy chiquitos también que ya desde pequeñitos tienen accesos a las fritangas en grandes cantidades. ¿Y eso quién lo propicia? Pues los padres. Es increíble, ustedes vean en los puestos, en otros años y en otros tiempos, la gente que estaba en los puestos de tacos en las calles era pura gente adulta. Es increíble que ahora hay niños y prácticamente bebés comiendo taquitos de carnitas, taquitos de barbacoa y todo esto desde bebés. ¿De dónde nos sorprende que seamos un país con tantos problemas de sobrepeso? ¿De dónde nos sorprende? Pues debería de sorprendernos porque es lógico, ¿sí? Y también, así como hay algunas hormonas que estimulan la salida de hormona del crecimiento o algunos neurotransmisores, también hay otras hormonas y neurotransmisores que inhiben la salida de hormona del crecimiento, ¿sí? Como el cortisol, que está relacionado con el estrés malo, que después vamos a ver, la misma hormona del crecimiento, obviamente, ¿sí? Impide más salida de hormona del crecimiento. La progesterona, ojo con esto también, impide que haya esta salida. Ahora bien, por lo tanto decimos que es una situación lamentable que en nuestra sociedad lo que come la gente y sobre todo más lamentable lo que comen los niños sean puras condiciones que impiden la salida hormonal del crecimiento, hiperglucemia e hiperlipidemia, ¿sí? Todo este tipo de productos tienen exceso en azúcares y ven ustedes toda esta reacción tan terrible que han tenido los industriales porque la Secretaría de Salud se atrevió a imponerles en que en los productos aparezcan estas advertencias tan particulares. Producto, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, exceso de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que estamos consumiendo, ¿sí? Estos famosos embutidos también, las salchichas, el jamón y tantas cosas, son auténticas porquerías nutricionalmente hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque son puros químicos. Hay salchichas en este país que no tienen nada de carne o que si tienen carne, es carne primero de mala calidad y después en una bajísima proporción. ¿De dónde creen ustedes que alguien, ¿sí?, que tiene un poquito de nociones de esto pueda concebir que haya salchichas de 40 o 50 pesos el kilo? Perdón, ¿qué puede tener esto? Un kilo de salchicha de 40 pesos, un kilo de jamón de 40 pesos, pues tiene todo menos productos de calidad, tiene todo menos carne. ¿Y qué es lo que tiene? Puros sustitutos, puros químicos, puros saborizantes artificiales, puros colorantes artificiales y puros productos que no nutren, alimentan, pero no nutren. ¿De dónde viene todos estos problemas? Y si aunado a esto, cuando tengo oportunidad de consumir una buena carne, prefiero ir a comerme unos tacos de carnitas, que nadie lo duda, o por lo menos debe de haber gente, pero yo creo que la gran mayoría, ¿quién puede decir que las carnitas no son sabrosas, por favor? ¿Quién puede decir que la barbacoa no es sabrosa, por favor? Y es muy sabroso, sí, pero comerlo frecuentemente, jóvenes, eso no es sano. Dense el gusto de comer carnitas, sí, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Comer una barbacoa, pues también, pero comerlo más frecuentemente, esto es algo que atenta contra nuestra salud y atenta precisamente contra estas circunstancias. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Decíamos la vida media, 25 minutos, y la hormona se metaboliza en el hígado. Ya habíamos comentado los efectos indirectos de la hormona,
van a ser precisamente, ¿sí?, a través de las somatomedinas, llamadas así, o factores de crecimiento, ¿sí? Growth factors, y por eso son factor de crecimiento tipo insulina 1 o IGF-1, factor de crecimiento tipo insulina 2 o IGF-2 y lo demás que ya habíamos revisado, ¿sí? Ahora bien, es importante entonces mencionar que precisamente la hormona de crecimiento, aunque potencialmente tiene la capacidad, la facultad de afectar a todos los tejidos del cuerpo, hay tres tejidos que son muy importantes, ¿sí? La hormona del crecimiento tiene especial efecto en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo que aquí no aparece, ¿sí? Pero es en esos puntos en donde tiene un especial efecto la hormona del crecimiento. Repito, en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Y aquí ya habíamos comentado ahorita, los efectos de la hormona del crecimiento pueden ser indirectas a través de las somatomedinas, ¿sí? Y cabe mencionar que el factor de crecimiento tipo insulina 1 se ha comprobado que es de las principales sustancias que pueden ejercer feedback negativo para que ya no salga hormona del crecimiento. Ojo con esto, en cualquier esquema de fisiología que ustedes vean, en donde hay líneas punteadas y hacia atrás, esto significa feedback negativo. Cuando vean líneas no punteadas, sino líneas continuas con flechas, eso significa estimulación o incremento. Pero ir líneas punteadas hacia atrás siempre será feedback negativo. Ok, ahora bien, decía que también existen acciones directas. Estímulo del crecimiento, estímulo de la síntesis de proteínas, efecto lipolítico, efecto hiperglucemiante. Todo esto hace la hormona del crecimiento, fíjense, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Acciones directas de la hormona del crecimiento. Intenso efecto anabólico proteico, ya les dije, ¿sí? El anabolismo es la parte del metabolismo en donde el individuo, a partir de los alimentos, construye nuevos compuestos y nuevas estructuras y nuevo tejido. Estamos hablando de un animal en crecimiento, un individuo en crecimiento. Para que un individuo crezca, cae en un efecto anabólico proteico intenso, mediado por la hormona del crecimiento. Para que un individuo joven crezca, ¿qué tiene que pasar con respecto a este anabolismo proteínico? Las células deben de captar más elementos estructurales para crecer y en este caso captar más aminoácidos. Las células deben de estar bien oxigenadas y por lo tanto debe de haber un incremento en la eritropoiesis, aumento de los eritrocitos, que son las células que transportan el oxígeno, aumento de la glucemia para que también las células tengan con qué trabajar. Por eso dice aquí que la hormona de crecimiento tiene efecto hiperglucemiante. Va a incrementar los niveles de sustrato para que las células trabajen. Aumento de la multiplicación celular, ¿sí? Las células se multiplican y eso hace que el individuo crezca, ¿sí? Pero ojo con esto. Esto es algo muy importante que les voy a comentar. Para que las células se multipliquen, no solamente basta que haya estimulación de la hormona del crecimiento, sino también que esté presente, aunque se desconoce exactamente cuál es su efecto, pero que estén presentes las hormonas tiroideas. Y esto es algo muy importante, ¿sí? De tarea, por favor, para mañana, para el lunes, ¿sí? Necesito que para el lunes me digan qué significa sinergismo, ¿sí? Está plenamente comprobado un sinergismo entre hormona del crecimiento y la triiodotironina u hormona de la tiroides, ¿sí? La triiodotironina. Para que un individuo crezca, se necesita tanto hormona del crecimiento como hormona T3.
La prueba está en que si están presentes los dos hay un sinergismo y el individuo crece apropiadamente. Pero si falta uno de ellos, y se ha comprobado en el hipotiroidismo, un individuo que tiene problemas de tiroides, si no produce hormona T3 y es un individuo joven, el hipotiroidismo puede provocar enanismo, y este enanismo por hipotiroidismo se llama cretinismo, ¿sí? También ojalá puedan investigar qué es el cretinismo. El individuo que padece cretinismo se le dice cretino, que en algún tiempo era un apelativo ofensivo. Cuando ustedes lean lo que es cretinismo, van a saber por qué es ofensivo que a una persona le digan, ay, es un cretino, ¿sí? Cretino porque padece de cretinismo y es un tipo de enanismo derivado de la falta de la presencia de la acción conjunta hormona del crecimiento T3. Y nada más para terminar este cuadrito, aparte de todo esto también un individuo en crecimiento debe tener un balance positivo de nitrógeno y fósforo, ¿sí? El nitrógeno y fósforo está en las proteínas, no está en los carbohidratos. Los carbohidratos, los glúcidos son precisamente eso, carbohidratos, carbono e hidrógeno. En las proteínas está el nitrógeno y el fósforo, no está en las grasas, ¿sí? El nitrógeno sobre todo no está en las grasas. Entonces, cuando una persona, un individuo, un cachorro, tiene que crecer, tiene que estar en un balance positivo de nitrógeno y fósforo. ¿Qué es el balance positivo? Pues lo que vimos también cuando estábamos hablando acerca de la alimentación, un balance positivo, que come y retiene más de lo que elimina, ¿sí? Balance positivo quiere decir que retiene proteína y elimina pocos residuos de proteína. Cuando un individuo elimina más residuos de proteína que la proteína que integra su cuerpo, es lo que pasa con un individuo senil, con un individuo anciano, su metabolismo ya está en el catabolismo, no en el anabolismo, sino en el catabolismo. Entonces, en un individuo joven está en pleno anabolismo, en pleno anabolismo. Entonces, consume y lo que consume lo retiene como tejido para crecer. Ese es un balance positivo. Lo que ingresa lo mantiene y no elimina. Si eliminara más de lo que retiene, eso sería un balance negativo. También estimula la salida de insulina y también estimula la condrogénesis. La condrogénesis, el tejido, ¿sí?, que es la base de lo que después va a ser el tejido óseo, es primero el cartílago. Entonces, estimulación de la condrogénesis, formación de cartílago, que después va a ser hueso y que el hueso va a permitir el crecimiento también importante de los individuos. Todo esto trae como consecuencia lo que aquí se pone como un crecimiento corporal, ¿ok? Entonces, para la clase de lunes continuamos con esto y vemos precisamente, como les digo, que para que pueda haber todos sus efectos de la hormona del crecimiento, ¿sí?, también interacciona con otras hormonas, aquí como la hormona T3, o también interacciona con el cortisol para poder incrementar los niveles de glucosa, ¿sí? Junto con el cortisol, la hormona del crecimiento estimula la lipólisis y la glucogenólisis hepática para elevar los niveles de glucosa circulantes. Bien, son las 9 en punto. No sé si tengan alguna pregunta. A ver, aquí hay alguien en el chat. Dice aquí, la tarea la subimos a nuestra carpeta. Sí, súbanla, por favor. ¿Sí? Súbanla, por favor. Repito, en este caso es importante que ustedes precisamente puedan tener también hacer esta tarea, analizar lo que estamos revisando. ¿Sí? Entonces, si no hay alguna pregunta en particular, pues nos vemos, que tengan un buen fin de semana y estudien mucho. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias.